Nuestro buen Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Qué grato es para nosotros, como seres humanos caídos, poder estar en tu presencia. Queremos rogarte, Señor, que en esta mañana podamos seguir reflexionando, estudiando y asimilando tu palabra. Bendice el mensaje de esta mañana, que pueda ayudarnos a ser de aliento en la vida cristiana. Bendice cada visita, cada amigo, cada hermano que está hoy. Consuela sus problemas, sus emociones. Ayúdalos a poder encontrar fortaleza en este espacio de oración a ti. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Muy feliz sábado, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal esa semana? ¿Cuántos han tenido una semana relax, tranquila? Bueno, no me siento tan... sentimos envidia. Bueno, felices de que han pasado bien. Qué lindo, hermano, qué lindo verles. Una alegría poder compartir con ustedes esta mañana el mensaje del Señor. Hemos tenido algunos distractores en la mañana, pero quiero pedirles que nos concentremos, por favor, en el estudio de la palabra de Dios. Quiero tomar solamente un par de minutos para invitarles a los 40 días, 40 madrugadas. Son estudios prácticos que te van a ayudar en tu vida de oración, en tu vida de comunión y de entrega a Dios diaria. Es un ejercicio, son 2 y algunos capítulos un poquito más largos, 5 a 7 páginas, pero en general son de 2 a 3. Así que dicen los especialistas que si haces algo 21 veces, agarrás el hábito de eso. Así que si te cuesta leer un poquito, hacemos el ejercicio 21 días y después de 21 días te va a costar menos. Así que tenemos la propuesta de parte de la Iglesia y estamos todos invitados a participar de forma personal desde nuestras casas. En esta mañana quiero compartirles un mensaje que a mí me ayudó. Siempre me gusta compartir mensajes que son para mi vida espiritual y creo que puede ser también de beneficio para ustedes. La vida cristiana, y de hecho el título es Persevera en la fe. Persevera en la fe. La vida cristiana es un estilo de vida para valientes. La vida cristiana, según la Biblia, tiene aspectos muy bonitos. Tiene bendiciones, tiene beneficios que te construyen como ser humano. Pero para disfrutar de esos beneficios, tiene que haber una decisión de parte del individuo. Cada uno de nosotros tenemos que conocer cómo vivir, cómo perseverar, cómo ser pacientes, cómo ser resistentes en la vida cristiana. Y si hay una parte de la Biblia, en la Biblia tenés muchos pasajes que te alientan a ser fiel, a mantenerte en los caminos de Dios, a conservar tu sendero espiritual. A mí un texto, en realidad es algunos le llaman sermón, otros le llaman carta, pero lo que a mí me ayuda mucho porque a todos nos puede pasar, hermanos, pero cuando por ahí empezamos a flaquear, cuando empezamos a sentirnos frágiles en la fe, es la carta a los hebreos. La carta a los hebreos es una carta en la que vas a encontrar a un pueblo cristiano de origen judío que tenía una adversidad social y espiritual de la época. Cuando nosotros miramos los libros de la Biblia, en la Biblia tenemos muchos libros, en la Biblia tenemos una biblioteca para tu vida y para la mía. Cuando agarramos la Biblia tenemos que saber dónde estamos parados, para quién se escribió ese pasaje, cuál es el contexto
Y vas a ver de que la comprensión del contexto te va a ayudar a entender un poquito más el pasaje. La carta a los Hebreos fue escrita para un grupo de cristianos de origen judío que tenía la adversidad en su época de sus hermanos judíos que los incentivaban a dejar a Jesús. Jesús no es el Mesías, Jesús no cumple con todos los atributos del santuario del Antiguo Testamento y tenés que seguir las normativas ceremoniales indicadas en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. O sea, es un grupo de cristianos que estaba pasando, que estaba atravesando, que corría el riesgo, ¿saben de qué? De entrar en la apostasía. Yo no sé si has escuchado ese término alguna vez, pero es muy sencillo. La palabra apostasía, es dar la espalda a Dios. Es volverse de una situación, es dejar algo, es abandonar algo. Los antiguos griegos usaban la palabra apostasía para un barco que empezaba a navegar porque su ancla quedó suelta. Y era la figura de un barco que se alejaba del puerto seguro. Dejaba de estar situado en el lugar correcto donde debía estar estacionado el barco y se alejaba mar adentro. Era una nave que tomaba otra dirección fuera del puerto en el que tenía que estar. Por lo tanto, cuando miramos en la vida cristiana, la carta a los Hebreos será un aliciente, será un aliento, será una motivación cuando estés en momentos críticos. Si querés alguno de los pasajes y me acompañás a la carta a los Hebreos, por ejemplo, Hebreos 2:1, fíjate lo que dice allí. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia. La diligencia, y hoy lo vamos a hablar un poquito, es el elemento para evitar, o uno de los elementos, para evitar entrar en el sendero de la diligencia, de la apostasía. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que ¿qué? Una advertencia de cuidado. Fíjate, por ejemplo, Hebreos 3 y el versículo 6. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Tenemos que mantenernos, dice, hasta el fin. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. En la vida cristiana necesitamos aprender a perseverar en la fe. En esta mañana quiero que miremos de cerca dos peligros que hay a la hora de caminar en la vida cristiana. Es muy probable que si nosotros descuidamos estos dos peligros, si nosotros no atendemos estas dos advertencias que hace el apóstol Pablo, no llegues hasta el fin. Por eso el mandato del apóstol Pablo es: persevera en la fe, pelea la buena vida cristiana, la buena batalla de la fe. ¿Cuáles son esos dos peligros? Se encuentran en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y el apóstol Pablo va a describir en este pasaje, el capítulo 6, a dos grupos. El primer grupo
es un grupo que ya está en la apostasía. Es un grupo que pese a que conoció la voluntad de Dios, pese a que tuvo una experiencia plena cristiana, pese a que atravesó y observó el poder de Dios, ¿saben que hizo algo terrible este grupo de personas? Dice la Biblia que nuevamente crucifican a Cristo. Dice que lo colocan en vergüenza, lo exponen nuevamente al Señor Jesús a la vergüenza de la cruz. ¿Qué significa esta frase que habla el apóstol Pablo? Habla de que son personas que han abandonado el camino de la cruz, no aceptan la salvación, la redención que tienen en Cristo Jesús. Y no es que son personas que desconocen la fe, son personas que llegan al pecado imperdonable, según Mateo 12:31. Fíjate lo que dice Hebreos 6, 4 al 6. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, nota, la iluminación es el proceso interno de la mente, guiado por el Espíritu Santo a la hora de experimentar la lectura de la Biblia. Dice, es imposible que una vez los que fueron iluminados gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Eran personas que habían pasado sincera y profundamente por la experiencia cristiana, según este pasaje. Son personas que han compartido la vida con Dios. ¿Cómo leen ustedes? ¿O son personas que no conocen la verdad bíblica? ¿Qué dice el pasaje? Dice, personas iluminadas disfrutaron del don del cielo, fueron partícipes del poder del Espíritu Santo. Dice, gustaron de la buena palabra de Dios. Eran personas que habían recibido mensajes profundos de la Escritura. Y luego dice, contemplaron parcialmente los poderes del futuro, los poderes de Dios. Y dice el versículo 6, y recayeron. Esta palabra es alguien que muere en algo. Alguien que empieza a sentir la frustración de hacer algo. Son personas que han muerto a todas estas bendiciones que han tenido. Dice el pasaje 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Son personas, dice el apóstol. No sabemos en el marco de la carta quién escribió Hebreos, pero sí sabemos que era un autor que conocía el contenido hebreo. Fíjense que el autor de la carta a los Hebreos dice, las personas que pasan por esta experiencia, que llegan a este límite, ya no tienen posibilidad de arrepentimiento. O sea, el apóstol Pablo me dice, mira Ezequiel, hay un grupo que te voy a presentar acá en el primer grupo, que son personas que estuvieron en la iglesia, que conocen la Biblia mejor que vos y que yo, que experimentaron la transformación del Espíritu Santo, personas que tuvieron el privilegio, la posibilidad de compartir el poder del cielo y recayeron. No eran personas que desconocían la verdad. Las personas que pasan por esta experiencia, dice el apóstol, y dice el versículo 6, y recaen y mueren a su experiencia de fe, dice, crucifican de nuevo para sí mismos. Noten la individualidad en la vida cristiana. La persona, hermanos,
que no muera el yo, la persona que cada día no recibe de la gracia de Dios, esto significa morir al yo. Hacer de que el Señor Jesús reproduzca su voluntad en mi vida en el día que voy a empezar. Estas personas decidieron dejar a Jesús crucificado y rechazar el perdón que tenían en Él. Estas personas, este grupo, dice el apóstol Pablo, no tiene oportunidad de arrepentirse. Rechazan a Jesús, aman su naturaleza carnal y desprecian la redención que Jesús les ofrece. Pero ¿saben qué es lo lindo? Que el apóstol habla de un segundo grupo. ¿Te gustaría estar en este grupo? Bueno, hay posibilidades de participar, de ser integrantes en el segundo grupo. El apóstol Pablo, creemos que el apóstol Pablo es el autor de la carta de los Hebreos, compara a los fieles con la tierra buena. Fíjense lo que dice el versículo 7. La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Hay una buena tierra. El primer grupo es peligroso. Han perdido la oportunidad de mantenerse en los caminos de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, hay una buena tierra. Hay una buena tierra. Fíjate lo que dice el versículo 9. Pero en cuanto a ustedes, amados, ahí está el segundo grupo. El segundo grupo dice, estamos persuadidos de cosas mejores pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor. Algunas versiones agregan el trabajo, eso no está en el original. Porque Dios, leo nuevamente el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el autor a la carta a los Hebreos, nos habla del segundo grupo. ¿Quiénes son estos del segundo grupo? Dice primeramente que son los amados del pastor, del autor de la carta a los Hebreos. Luego dice que Dios no se olvida de cómo esta gente trabajó. Y esto es algo que escuchamos a un pastor hace unos meses atrás decir, que Dios te pagará según tu trabajo en su causa. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dice, Dios no es injusto. Tu jefe puede ser injusto. Tu amigo puede ser injusto. Tu pastor puede ser injusto. Tu anciano puede ser injusto. Pero todo lo que hagas en la causa de Dios, Dios te lo pagará. Dios es consciente, mi querido hermano, de cada cosa, cada gramo de esfuerzo, cada gota que transpirás, cada hora que entregás para su causa. Porque dice el pasaje, este grupo es un grupo que trabaja en las cosas de Dios. Trabaja en las cosas de Dios. Dice, esta gente mostró un servicio adecuado al nombre de Dios. Son personas
que adoran correctamente a Dios. El primer grupo es un grupo que da miedo. No quiero estar ahí, no queremos estar ahí. El segundo grupo es un grupo especial para el apóstol Pablo. Y dice que esta gente, miren cómo sirvió. El apóstol Pablo habla de un aspecto temporal. Habla de que estos hermanos trabajaron en el pasado de una forma y lo siguen haciendo en el presente. Fíjate lo que dice al final del versículo 10. Habiendo servido, está en pasado, a los santos. Y esta gente dice, y sirviéndolos aún. La vida cristiana no es el servicio que le diste a Dios en el pasado. No alcanza con haber servido a Dios. La vida cristiana demanda un servicio en el presente, en el hoy, porque dice, y sirviéndolos aún. Pero miren cómo sigue el versículo 11. Pero se ve que había algunos hermanos de este grupo que estaban teniendo el problema que nos va a describir el apóstol Pablo. Dice en el versículo 11, deseamos que cada uno muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? O sea, habían tenido un pasado de servicio en la causa de Dios. Y dice el apóstol ahora, necesitamos renovar esa entrega que ustedes hicieron en el pasado hasta el fin. Hasta el fin. Dice, para plena certeza de la esperanza. Y acá viene el versículo que vamos a estudiar hoy. Versículo 12. Es importante que cuando estudies un pasaje de la Biblia, miremos un poquito el contexto. El apóstol Pablo está mostrando que en la iglesia de Cristo, en el pueblo de Dios, hay dos grupos muy marcados. Hermanos y hermanas que han recibido la plenitud del Espíritu Santo, que han gustado de la palabra, que han sido los privilegiados de estar en la presencia de Dios y se fueron a la apostasía, dejaron ese lugar de privilegio. Y ahora el apóstol Pablo dice, pero hay un grupo que si miramos la carga de servicio en las causas de Dios, en las cosas de Dios, en el pasado fueron excelentes. Honraron a Dios en su nombre. Dios es justo y Dios no se olvida de la paga de ellos. Pero necesitamos, dice el apóstol Pablo, que renueves tu diligencia cristiana. Y acá viene en el versículo 12 los dos peligros, o los dos elementos que tenés que tener en cuenta para no apostatar, como lo hizo el primer grupo. Fíjate lo que dice el versículo 12. A fin, con el propósito, con el objetivo, de que no se hagan perezosos. El primer peligro que habla el apóstol Pablo es la pereza. Muchos de los del primer grupo, dice el apóstol Pablo, se fueron porque dejaron que la pereza los arrastre al camino de la apostasía. ¿Qué es un perezoso? Por si estamos teniendo, dijo flojo, por si estamos teniendo alguna actitud en nuestra vida espiritual, eclesiástica, en nuestra participación acá, y más allá de lo que hagas en la iglesia, en el servicio que estás prestando a Dios, si hay un condimento, una mínima cuota de pereza, la identifiquemos. Cuando miramos el término de pereza, la pereza es una actitud desganada para hacer algo. Es ser lento, hacer las cosas de forma
holgazán, hacer las cosas con vagancia. Es un término que manejamos, pero es alguien, y ahora vamos a ver algunas características, es alguien que trabaja, que se mueve en círculos mediocres. Fíjate algunas de las características. Si tuviéramos que definir lo que es una persona perezosa, es alguien que no tiene iniciativa. Es alguien que no acepta responsabilidades. Él exige que los otros lo hagan por él, pero él no hace nada. Es aquella persona que no tiene logros genuinos. No toma responsabilidades. Es alguien que hace las cosas de forma incompleta. No culmina las cosas. Cuando aparece el problema, lo toma el desánimo y pierde su motivación. Pierde su motivación. El perezoso no enfrenta situaciones difíciles. Es un experto en poner excusas, hermanos. Fíjate cómo dice el sabio Salomón, escucha. Proverbios 22:13, esto es muy interesante. Proverbios 22:13. El perezoso dice, hay un león afuera. Me van a matar. Es un especialista para disfrutar mejor de jugar al Fortnite o quedarse mirando Netflix adentro, muy cómodo, sea con aire o con calefacción. Pero es una persona que mete excusas y dice, me va a pasar algo malo. ¿No ves que hay obstáculos afuera? Y mira si me atropellan ahí afuera. No, mejor yo no salgo, yo no me muevo de acá. Él prefiere estar muy cómodo adentro. La pereza desvió al pueblo hebreo, hermanos. ¿Querés ver un ejemplo de lo que hace la pereza? Mira el pueblo hebreo. El pueblo hebreo del Antiguo Testamento mató, persiguió, despreció a los profetas siglo tras siglo porque la pereza hizo en ellos mella en su corazón. Mira lo que dice ahí Hebreos 5:11. El apóstol Pablo viene hablando de Jesús como sumo sacerdote en comparación de los sacerdotes seres humanos. Dice en el versículo 11, de este tema tenemos mucho para hablar, pero no puedo hablar. Hermanos, nosotros nos privamos de contenido inspirado por Dios por la pereza de la iglesia de los hebreos. Fíjate lo que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho. Nota que la pereza es una predisposición interna, no es una cuestión genética, es una cuestión de la voluntad. Es una cuestión de la decisión, es una cuestión de elegir en cada momento que se demanda diligencia de nuestra parte, ser tardos, ser lentos. Fíjate que el pasaje dice, se han hecho tardos, es la misma palabra, perezosos, que en Hebreos 6:2 es la misma. Las personas destinatarias que el mensaje del autor a los hebreos les estaba dando eran tan torpes con lo que estaban recibiendo, hermanos, hermanas, que el autor prefirió cortar la información ahí. La pereza afectó al pueblo del Antiguo Testamento. Esta gente no solamente que no pudo captar el mensaje del apóstol Pablo, y tampoco pudo ver a Jesús por causa de la pereza. La pereza es un obstáculo en la vida de fe, en el mantenerse en la vida cristiana. Y quiero leerte una cita. Mira lo que dice esta cita.
Todo aquel que desee participar de la naturaleza divina, si querés vos pertenecer a la familia de Dios, disfrutar de ser parte de la familia de Dios, debe apreciar el hecho de que tiene que huir de la corrupción que hay en el mundo. No es una opción, no es una sugerencia, es un imperativo. Debemos saber que en este mundo hay corrupción, en este mundo hay paganismo, en este mundo hay distracciones, pero debe apreciar el hecho de que tenés que huir de ahí. Segundo, debe haber constante y fervorosa lucha del alma contra las fantasías nocivas de la mente. La pereza nubla tu fuerza de voluntad. La pereza es un obstáculo para tu perspectiva interna. Y el tercer debe haber una permanente resistencia a la tentación, tanto en pensamiento como en acción. Tenemos que resistir, tenemos que luchar, porque la pereza puede ser un obstáculo que te cueste la vida eterna. La pereza puede ser un obstáculo, querido hermano, que te cueste la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dice, deseamos, dice el versículo 11, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. La pereza hace que vuelvas a estados mediocres de servicio a la causa de Dios. Cuídate. Cuidémonos de la pereza. Lo opuesto a la pereza es la diligencia. Es el hacer las cosas porque tengo que hacerlas. Porque es responsabilidad que tengo ante Dios. ¿Y sabes cuál es el segundo elemento? Segundo elemento. Para resistir, para persistir en la vida cristiana, para volver a hacer un servicio. Ojalá tengamos una carga del pasado, de calidad de servicio a Dios, pero si no has servido en el pasado de forma buena a Dios o incompleta y a tu conciencia no has hecho bien o no hemos servido a Dios bien, que lo hagas en el presente. Porque el pasaje 10 dice, lo han servido muy bien en el pasado, sirviéndolos aún, hoy, en el presente. El segundo elemento está en la segunda parte del versículo 12. Mira lo que dice el versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Querés llegar hasta el fin? Dice el apóstol Pablo. ¿Querés heredar las promesas de Dios? ¿Querés ser parte de la familia de Dios? Tenemos que aprender a respetar cómo transitar la vida cristiana en los tiempos de Dios. Casi siempre, Dios tiene tiempos diferentes al de los nuestros. Casi siempre. Por eso un condimento en la vida de fe, como dice acá, y perseverancia es mantenerse firme en el andar con Dios. Si miramos la Biblia, este es un principio que se ve en toda la Biblia, ¿saben? Dios tiene otros tiempos que el ser humano a veces no entiende, que requiere fe y perseverancia. La fe, no la vamos a hablar mucho, simplemente decimos esto. La fe es la confianza, es la garantía de una promesa, una cosa
o una persona en el cual yo deposito mi confianza. Y la fidelidad es la conducta, es el accionar visible de lo que yo tengo como fe. Por eso todos los protagonistas de Hebreos 11 hacían. Cómo Moisés se mantuvo como viendo al invisible, porque en su concepto interno, mental, aceptó al invisible. La conducta de Moisés simplemente fue el resultado de esa confianza que él abrazó en su mente. Y el segundo elemento dice, la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué es la paciencia, querido hermano? La paciencia es aquella persona que permanece. Es aquella persona insistente. Es aquella persona que no es perfecta. Es una persona que se levanta y vuelve a hacer las cosas. Hace como un reinicio en cada momento cuando le salen mal las cosas. Y hay un montón de historias en la Biblia donde se ve esto. Por ejemplo, en la creación. ¿Podría Dios haber creado el mundo solamente de existe el planeta y ya? ¿O no? ¿Y qué hizo Dios? Decidió hacerlo en 7 días. Porque Dios no maneja nuestros tiempos. Nosotros tenemos que aprender a acomodarnos según los tiempos de Dios. Por ejemplo, Elías y sus siervos, ¿se acuerdan? Cuando subieron al monte Carmelo, dice Elías que le dijo a su siervo, después de 3 años y medio que no había llovido, sube porque yo voy a orar por lluvia. Y el siervo subió y dice, no hay nada. Y bajó, ¿no? No hay nada, profeta del Señor. Bueno, ve de nuevo. ¿Cuántas veces fue? 7 veces. Mis hermanos, en Palestina, en el Medio Oriente, la gran parte del año no hay nubes. No hay nubes. Y dice el siervo, algo raro veo, oh profeta de Dios. Veo una nube extraña. Bueno, anda a decirle a Acab que vaya, porque vendrá la lluvia. Dios no maneja los mismos tiempos que nosotros. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en la fe de la mujer cananea? Esta mujer tenía a su hija poseída y le rogó 3 veces a Jesús que la sanara. Y Jesús respondía de una forma en silencio. Luego dice, no me es permitido primeramente ir a las gentes de afuera que Israel. Y finalmente Jesús le dice, oh mujer, qué grande es tu fe. La hija de Jairo, el apóstol Pablo, y podemos seguir nombrando, porque hermanos, Dios no trabaja de la misma forma que nosotros. El cristiano debe amoldarse a los tiempos de Dios. Y el mayor ejemplo que toma el apóstol Pablo, ¿saben quién es? Abraham. Fíjate allí en el versículo 13, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Le dijo a Abraham, mira Abraham, confía en que yo te voy a cumplir la promesa que te hago. Dice, por ejemplo, allí en el versículo 16, los hombres juran por uno mayor que ellos con un propósito. Pero como a Dios nadie lo supera, no hay nadie mayor que Dios, dice, Él juró por Él mismo. Yo te bendeciré, serán benditas todas las familias de la tierra por causa de ti. Dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, versículo 14, y te multiplicaré grandemente. ¿Y qué pasó con Abraham? Ahí está el condimento de la fe, escuchar las promesas de Dios, conocer las advertencias de Dios.
Por eso la fe, hermanos, se construye en la palabra de Dios. Si tú no lees la Biblia, si tú no la estudias a la Biblia, tú no vas a poder tener fe. Porque Abraham, antes de llegar al versículo 15, pasó por el 14. Y el versículo 14 es que Abraham escuchó las promesas de Dios. Y ahora, ¿saben qué pasó? Se cumple el elemento de la fe que dice el versículo 12, y ahora vemos la paciencia. Fíjense lo que dice el versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuántos años esperó Abraham, hermanos, para que le naciera un hijo? 25 años, hermanos. 25 años con paciencia. Hubo errores en medio, ¿no? Pero era una persona que se levantó nuevamente. Se levantó nuevamente, porque Dios no te juzga por tus caídas. Dios te motiva para que te levantes. Y lo mismo hizo Abraham. Y finalmente, Abraham quedó como el ejemplo de fe que toma el apóstol Pablo acá. Fíjate cuál es el propósito de los juramentos. Versículo 16. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de una controversia. Yo no sé si has lidiado quizá con algún problema legal. O no sé si has buscado, a nosotros nos tocó el año pasado buscar un alquiler. Y necesitábamos alguien que nos jure. La palabra jurar tiene que ver con un garante. Un garante. Bueno, los seres humanos te fallan, ¿no? Tenía un profe que me dice, me llegó una deuda, Ezequiel, no me acuerdo de cuánto era la deuda, porque una vez hace años fui garante de un amigo. ¿Qué amigo, no? Y ahora me llegó la deuda, no pagó él, la tengo que pagar yo. Y eso va con retroactividad, se actualiza y es muchísima plata. ¿Sabes qué es lo lindo con Dios? Que Dios es garante de las promesas suyas. No es un ser humano que te puede fallar. No es un ser humano que se aprovechará de ti. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Dios no es como un ser humano. Dice el versículo 16, para ellos el fin de toda controversia, y es el juramento para confirmación. Yo te aseguro por mi hijo, te juro por mi madre, ¿no? El juramento cumple la función de un sello legal. Un sello legal. Los juramentos cumplen esa función. Hay una promesa y la promesa se ratifica, se confirma con el sello. Y esto es maravilloso. Mira lo que dice el pasaje 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, mira, dice Dios, mira, si no te basta con mi palabra, si no conoces mi promesa como se la dije a Abraham, si no confías en mi palabra, te doy el segundo elemento de confianza. Si no confías en mi palabra, la pregunta es, ¿confiamos en la palabra de Dios? Si tenés dudas, que no hay palabra más segura que la de Dios, hermano. No existe. Dios dice, voy a interponer entre tu desconfianza en mi palabra y mi palabra un juramento. Lo voy a confirmar, dice el versículo, con el único propósito de que sepas de que en mí no hay cambio, no hay sombra de variación. Lo estudiábamos en la lección. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
Y dice el versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios tiene el deseo de darte confianza. Tiene el deseo de decirte, mis promesas son inmutables. Mis promesas no cambian. Dice el versículo 18, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hay una versión de la Biblia que dice fortísimo consuelo. Se usa la palabra fuerte, si mirás en el griego es un gigante poderoso, un hombre fuerte, la figura de un ser que tiene todo el vigor. Y dice esta versión, vehemente consolación. ¿Para qué te sirven las promesas de Dios según este pasaje? Para que conozcas cómo es Dios. Para que sepas que Dios no cambia. Que las promesas de Dios tenés que conocerlas y encarnarlas en tu vida. Yo tengo un listado acá. Tengo un listado. No se los puedo compartir, obviamente es privado. Pero tengo un listado de... Eso es uno de los privilegios que tiene la junta directiva, ¿no? Es también responsabilidad, pero te llega información muy sensible a tus manos. Yo tengo un listado acá de hermanos, no los conozco a todos, pero no sé si hay unos 100 nombres aproximadamente, de personas que algunas de ellas ya no están hoy. Ya no están hoy. Yo marqué algunas porque algunas las conozco. Y algunas de ellas, quiera Dios que no, pero en apariencia, hacer simplemente un análisis bíblico, corresponden al primer grupo. Ojalá que no hayan llegado al punto de volver a crucificar a Jesús, de negar, de exponer vergonzosamente al Señor Jesús. Ojalá que no. Pero las personas que llegan a este nivel son personas que van a apostatar. Si no te acomodás a los tiempos de Dios, te vas a frustrar. Y finalmente te irás de la iglesia. Te irás de la iglesia. Por eso la vida cristiana dice, crucifican para sí mismos. O sea, la vida cristiana es individual, hermanos. Cada cual de nosotros sabe cómo está, pero el apóstol Pablo dice, persevera en la fe cuidándote de la pereza y conociendo la fe, que son los argumentos, las promesas. De cierto te bendeciré grandemente, como le dijo Dios a Abraham. Y el resultado es el proceso hasta el fin, vas a salir victorioso. De lo contrario, vas a apostatar. Yo quiero compartirte un par de citas para cerrar. Fíjate lo que dice esta cita, El Camino a Cristo, página 98, es cortita. Los seguidores de Cristo deben, otra vez el imperativo, ¿no? Deben poseer valor, energía y perseverancia. Valor, energía y perseverancia. Y esta cita a mí me gustó mucho cuando la leí, es un poquito larga, pero mira lo que dice. La vida cristiana es más de lo que muchos se la representan. No consiste
todo en ella en dulzura, paciencia, mansedumbre y benevolencia. O sea, no hay solamente cosas lindas en la vida cristiana. Si te estás haciendo esta imagen de la vida cristiana, fíjate cómo sigue la cita. Estas virtudes son esenciales, se necesitan. Pero también se necesita valor, fuerza, energía y perseverancia. Escucha la senda de Cristo cómo es, hermano, hermana. La senda de Cristo la senda que Cristo señala es estrecha y requiere abnegación. Requiere negarse a uno mismo para internarse en ella e ir al encuentro de dificultades y desalientos. Se requieren hombres y mujeres, ¿no? Seres humanos que no sean débiles. El apóstol Pablo en sus últimos días le escribe un pasaje a Timoteo. Está Hebreos, Filemón, Tito, Segunda de Timoteo. Si me acompañan a Segunda de Timoteo, capítulo 4. Pablo hace un cierre de su vida personal. Pasaje conocido. Este pasaje dice: he peleado la buena batalla. ¿Lo tienen? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Escucha lo que te voy a decir, querido hermano, querida hermana. Esto es importante. La vida cristiana no es haber peleado. Es seguir peleando. Es seguir peleando. La vida cristiana no es haber servido, como dice Hebreos 6:10, pasado. Es seguir sirviendo. La vida cristiana, querido hermano, no es creer. No es haber creído. Perdón, no es haber creído, es seguir creyendo. La vida cristiana es un constante presente. La vida cristiana es una renovación del hoy. Tú no puedes enfrentar el hoy, el presente, como lo terminaste ayer. Por eso el apóstol Pablo dice: les pedimos que se renueven, que renueven el mismo espíritu. ¿Cómo está tu estado de ánimo espiritual? Y ahora nos toca a nosotros pensar en esto, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Vamos más hacia el primer grupo? ¿O estamos dentro del segundo grupo que amamos y nos gloriamos del pasado, pero tenemos un presente que está corriendo riesgo de la pereza, de la fe y la perseverancia? Cada uno de nosotros tendrá que responder. El apóstol Pablo es una motivación, es un aliciente, porque él dice: yo voy a ser sacrificado, Timoteo, pero yo la carrera la corrí, la batalla la peleé, y puedo decir que aunque caí, salgo victorioso. Y te incentivo a ti a que perseveres, a que mires hacia el futuro, porque en el futuro Dios te dará la corona de gloria. Porque Dios, dice el apóstol Pablo, es justo. Él conoce tus obras y Él pagará a cada uno según sus obras. Por eso la pregunta de esta mañana es: ¿somos conscientes de lo que demanda ser cristiano?
¿Eres consciente de lo que demanda ser cristiano? ¿Cuánto confías en Dios? ¿Conoces las promesas de Dios? ¿Vives por un escrito está? ¿Cuánto estás dispuesta a esperar en Dios? ¿Será que tu perseverancia está languideciendo, está declinando? ¿Será que tu fe y tu paciencia están casi en bancarrota? Solamente un detalle de esto. El pueblo del tiempo del fin, el remanente de Cristo en este planeta Tierra, cuando se levanten los poderes de este mundo, es una cualidad que van a tener, hermanos y hermanas, que dice: aquí está la perseverancia de los santos. Esta gente del tiempo del fin, esta gente va a ser gente que aprendió a soportar. Son personas perseverantes, personas con una voluntad de hierro celestial. Por eso mi aliento en esta mañana es: no sé cómo está tu vida cristiana, no sé cómo está tu andar cristiano, pero aférrate en Cristo, conoce sus promesas. Y las dos cosas inmutables: conocer las promesas y confiar en que el garante de esas promesas es Dios, no un ser humano. Por eso dice la Biblia: el justo vivirá por la fe. Ojalá que esta verdad se cumpla en tu vida y en la mía. Que Dios les bendiga. Amén.